Estamos contemplando a esta hermosura del Carmelo. Es la Virgen del Carmen, la Virgen María, Madre de Dios del Monte Carmelo, un monte ubicado en Palestina, y esta bella imagen pues barroca. La Virgen sostiene en sus brazos a Jesús niño, y tanto el niño Jesús como María su madre sostienen en sus manos el escapulario, una devoción carmelitana que goza de la indulgencia sabatina y de la aprobación de la Santa Sede Apostólica. Y esto obedece a que mañana lunes será 16 de julio. La Iglesia celebra la memoria de la Virgen del Carmen y es el tema central que nos ocupa hoy. Tendré en esta mesa a dos frailes carmelitas descalzos, el padre Rafael Checa, usted debe conocerlo bien, y estará también conmigo el padre Guillermo Uribe, para platicar sobre los orígenes de la Orden del Carmen, una orden contemplativa, una orden rica en espiritualidad y en la Iglesia pues poseedora del tesoro de la oración y de la contemplación. Hablaremos sobre los orígenes del Carmelo y también la presencia de esta orden en México, algunos de sus lugares, los desiertos, los santos desiertos tan característicos de los carmelitas descalzos. Alguna palabra, por supuesto, sobre San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, así que quédese con nosotros, disfrutaremos juntos este programa con el tema central de la mística, la espiritualidad y la oración a partir de la Orden del Carmen. Pero antes de entrar en este tema, revisemos algo de información vaticana. Resulta que el Papa Benedicto XVI se encuentra de vacaciones allí en Lorenzago di Cadore, en una región donde están los vénetos en Italia. Está tomando su periodo de descanso hasta el próximo 27 de julio, allí estará. Después se desplazará al Palacio Apostólico de Castel Gandolfo para pasar allí agosto y septiembre trabajando, claro, y a finales de septiembre regresar a su residencia en el Palacio Apostólico del Vaticano. Antes de que el Papa tuviera sus vacaciones, envió una carta a los obispos, a los presbíteros y a los fieles de China. Una carta que el gobierno chino inmediatamente prohibió que se publicara, y en la siguiente nota que le entrego, que es el editorial semanal del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, nos hace reflexionar en torno al contenido de esa carta del Papa a China. La carta del Papa a los católicos chinos marca ciertamente una nueva etapa fundamental en la historia de las relaciones entre la Iglesia y la nación más numerosa del mundo, aunque hará falta algún tiempo para conocer y valorar sus resultados efectivos. Los mensajes de reconciliación y unidad interna a la Iglesia y de disponibilidad al diálogo con las autoridades chinas no podrían ser más claros ni mejor expresados en el marco de una profunda presentación de la naturaleza y la misión de la Iglesia. En cuanto a las relaciones con las autoridades, impactan especialmente la serenidad y el respeto del discurso del Papa, que sin negar los problemas objetivos, se manifiesta libre de cualquier recriminación y dirigido hacia un futuro de comprensión recíproca en la distinción de los planos y las responsabilidades políticas y religiosas. Pero detrás de estas palabras lúcidas y equilibradas existe una pasión, un grande y doble amor por la Iglesia y por China, un doble amor que en realidad viene de lejos y dura desde hace siglos. Nos encontramos espontáneamente dirigiendo el pensamiento a Matteo Ricci, el fundador, bien podría decirse, de la historia moderna del cristianismo en China. La carta del Papa no lo nombra precisamente porque se dirige hacia el futuro más que hacia el pasado, con sus luces pero también con sus sombras. Por eso solo queremos recordar que ya se ha producido un gran encuentro, positivo y desinteresado, entre la cultura china y el anuncio del Evangelio, y es un patrimonio reconocido en la historia de la nación china. Comprenderse, respetarse, colaborar para fines altos y nobles es posible. Deseamos y esperamos intensamente que se repita. El contexto es enormemente distinto, pero la Iglesia confía en poder volver a encontrarse en China y plenamente católica. Es más, plenamente china porque es plenamente católica, o sea, universal, capaz de ser ella misma y de servir al Evangelio en todo pueblo, raza y cultura. Ahí está el editorial semanal de Federico Lombardi, quien además de ser el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, es director de Radio Vaticana y director del Centro Televisivo Vaticano. En más información sobre el Papa y la Sede Apostólica, y no obstante que el Santo Padre se encuentra de vacaciones, el martes de esta semana, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe dio a conocer un documento, lo hizo público.
y ha provocado algo de escándalo entre cristianos, entre ellos católicos también, pero además cierto escándalo entre creyentes y no creyentes, cosa que parece simpática, pues hay quien ha emitido opiniones en torno a un tema pues que no se conoce. Y este escándalo, en resumen, pues mire, surge a partir de este documento que le decía, tengo en mis manos, aquí está. Se puede usted dar cuenta que no es un documento nada extenso, 2, 3, 4, 5, 6, 7 páginas con letra grande. Documento que lleva por título Respuestas a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia, publicado, como le decía, por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. El escandalito surgió porque han dicho que este documento dice que la Iglesia católica es una. Vamos, concretamente el documento dice, la Iglesia es una. Y lo que yo le puedo explicar en torno a esto es que no es nada nuevo. Los católicos, al profesar la fe en el credo, afirman, entre otras cosas, o se afirma, entre otras cosas, creer en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Pero, como les decía, no es nada nuevo, es una afirmación que lleva siglos, decir que la Iglesia es una. Y el documento da buena cuenta de ello, pues, entre otras palabras, deja claro que Cristo personalmente fundó una iglesia, no fundó 2 o 3 o más, fundó solamente una. A algunos comentaristas esto les ha dado pie a decir que el Papa Ratzinger está excluyendo a las otras iglesias. No, simplemente el documento las reconoce como iglesias, pero especifica bien cuál es la situación de ellas. Total, si quiere conocer más del tema, le repito el nombre, Respuestas a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia. Y si me permite una opinión muy personal sobre este tema, yo diría que no obstante el pontificado del Papa Benedicto XVI, tan cercano en el diálogo interreligioso y tan cercano en el diálogo fraternal ecuménico, pues este pontificado enérgicamente ha dejado claro lo siguiente, fíjese bien, que la roca de la Iglesia es Pedro y que la barca de Pedro está en Roma. Para terminar pues con estos documentos. Bueno, en más de Información Vaticana, acompáñenme, vamos a ese pequeño poblado, Lorenzago di Cadore, para ver, gracias a la televisión, cómo es que el Papa Benedicto XVI transcurre sus vacaciones en ese lugar. Benedicto XVI tuvo su primer contacto con los Dolomitas y los bosques beluneses desde el helicóptero que el lunes 9 de julio, sobre el mediodía, lo llevó desde el aeropuerto de Istrana, en Treviso, hasta Lorenzago de Cadore, en tierra, para recibirlo al inicio de unas vacaciones que terminarán el 28 de julio y que son su primera vez en el pueblecito a 800 metros sobre el nivel del mar, que eligió 6 veces Juan Pablo II. Encontró también al párroco don Sergio. Solo tendré que decirle gracias, que nos ha sorprendido, que ha vuelto porque nos da la idea de que vuelve a abrir un camino que creíamos cerrado y que había pasado a la historia, pero él lo ha vuelto a abrir, ha reanimado la comarca, a las autoridades, a todo el territorio, y que es una gran alegría. Durante los 19 días de las vacaciones de Benedicto XVI en esta pequeña villa de la diócesis de Treviso, solo están previstos 2 actos públicos, el rezo del Ángelus el domingo 15 de julio en la explanada del castillo de Mirabello, al lado de la villa, y el 22 de julio en la plaza principal de Lorenzago, como ya hizo Juan Pablo II en 1987. Pero el palco para Benedicto XVI tendrá que prepararse enfrente de las Sias Longa, la Casa Larga. Para ser visible desde 180 grados, como hace 20 años, habrá un saludo del alcalde Tremonti. El tema de la paz me parece que es el tema del que es justo tratar, la solidaridad entre los pueblos, temas de cierta importancia. Ciertamente no puedo hablar de las pequeñas cosas de esta zona. El resto del tiempo, las de Benedicto XVI son unas vacaciones privadas dedicadas a la oración, al estudio, a la música con el piano que se ha instalado en la casa y a la contemplación de las maravillas de la creación, a lo largo de las sendas preparadas en el bosque que rodea su residencia, como el dedicado a Juan Pablo II, que se alarga hasta el Paso Mauria, en el camino que baja a Lorenzago. El Papa se detendrá a orar ante la imagen de la Virgen, como hizo muchas veces su predecesor. Los habitantes de Cadore y los turistas intentarán manifestarle su afecto encontrándolo por el camino.
La esperanza del obispo de Belluno, Andrich, y del de Treviso, Mazzucato, es que Benedicto XVI pueda reunirse con los sacerdotes de las dos diócesis como se reunió en 2005 con los de Valle de Aosta en Introd, y el 11 de julio, fiesta de San Benito en la iglesia parroquial de Lorenzago, dedicada a los santos de Ermagora y Fortunato. Habrá un concierto de órgano en honor del Papa. El maestro español José Luis Uriol tocará el órgano Comelli del siglo XVIII recién restaurado. Hace 2 años pensamos en restaurarlo y reestructurarlo, reconstruir las partes que faltaban, especialmente las técnicas, los registros, el teclado, los pedales, faltaba todo. Pensamos en el 11 de julio prescindiendo de todo lo que pudiera suceder. La providencia quiso que las dos cosas coincidieran con 2 datos que no se habían pensado de verdad. El 11 es también San Benito. El Papa es un apasionado de la música. El Papa está aquí, cerca de la parroquia, por lo que será más fácil invitarlo. Tocará un organista español. Si acude el Papa, será una gran fiesta. Los parroquianos de Lorenzago desean también que Benedicto XVI pueda visitar, como ya hizo en 2005 en Les Camps, la pequeña pero importante exposición Museo dedicada a Juan Pablo II y a su visita a Cadore. Entremos al tema que nos ocupa. Hablemos sobre la Orden del Carmen. Hablemos sobre la memoria que se celebrará mañana, 16 de julio, en todo el mundo. Hablemos sobre los carmelitas, la oración, la mística y la espiritualidad. Recibo con afecto para tratar este tema al padre Rafael Checa, sacerdote carmelita descalzo. Padre Rafael, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, y gracias a nuestros televidentes. Y recibo también con afecto al padre Guillermo Uribe, también sacerdote carmelita descalzo. Padre Memo, bienvenido. Te agradezco la invitación, igual, muy bien hallado. Gracias. Mira, las cosas se dieron porque entre el padre Rafael Checa y el padre Guillermo Uribe hay como 50 generaciones de carmelitas que han tomado el hábito, que han hecho su profesión de fe. Pues el padre Rafael Checa lleva como fraile carmelita más de 60 años y el padre Memo lleva 9 años como Así fraile. es. ¿Y como sacerdote cuántos? 2 años, Dos. 2 años apenas. Así Sí, que sí. Tenemos la generación grande De los mayores, y los hermanos mayores. la generación de los pequeños. Padre Rafael, ¿qué cosa es la Orden del Carmen? ¿Cómo la define? Bueno, pues podríamos, siendo estrictos, pensar en que las primeras familias religiosas, la Iglesia las recibió como órdenes religiosas. Más modernamente se constituyeron en familias religiosas, si se trata de sacerdotes y hermanos, a las congregaciones. Entonces nosotros somos una de las órdenes que hay en la Iglesia. Una orden es orden, entre otras cosas, porque tiene muchos años de historia, ¿sí? Por una parte. Por una- Y el Carmelo, por fin, es una orden que surge en el Nuevo Testamento o ya desde el Antiguo Testamento tenemos registros de estos hermanos como ustedes que decidieron tomar una vida de ermitaños, de ascesis y de retirarse al desierto para contemplar a Dios. Sí, en ese sentido podríamos distinguir 2 cosas. Hay el Carmelo tradicional que nació junto con la regla en forma canónica, y hay el Carmelo, diríamos en este sentido no oficial, que surgió en la montaña del Carmelo, donde Elías y Eliseo, los profetas del Antiguo Testamento, habían erigido una escuela de los profetas. El Carmelo se distingue por eso. Entonces diríamos que inspirados en el profeta Elías y en la escuela de los profetas, el segundo fue Eliseo profeta también, es como nació el Carmelo, en la cumbre del Carmelo, y que después se significó cuando los cruzados llegaron a Palestina y algunos de ellos se quedaron como monjes allí, como ermitaños. La Orden del Carmen empieza por ser una orden de ermitaños o un grupo de ermitaños
que buscaban servir a Dios y a sus hermanos y que nacieron en la montaña del Carmelo. De aquí viene el nombre de carmelitas. Para esto ya está usted hablando de un lugar en la historia ubicado hacia el año 1200. Una cosa así, que es cuando emigraron a Europa, un poco antes, ¿no? Cuando les persiguieron los sarracenos en el Monte Carmelo, haciéndoles incluso algunos mártires, es cuando la orden pasa a Europa y se establece muy tempranamente en muchos de los países europeos. Nunca fue militar la Orden del Carmen, No, siempre nunca. Contemplativa. Siempre. Es decir, contemplativa no en el sentido de que no tuviera actividades, porque de hecho los obispos requerían las actividades apostólicas de los mismos ermitaños en el Oriente, ¿no? Sospechando que desde el siglo III o IV, aun cuando no sea el estatuto jurídico temporal de la orden, sin embargo hubo carmelitas o los precedentes de los carmelitas en el Monte Carmelo. Sí, les faltaba el título, la bula. Exacto. ¿Qué encontraste en el Carmelo, Padre Memo, para decir, yo quiero ser de ahí? Yo creo que lo primero es un ambiente de fraternidad muy fuerte que se vive y también un ambiente y un clima de oración. Como bien lo señalabas, es una mezcla entre la oración contemplativa, pero también la vivencia apostólica, el servicio a las personas y bueno, que todo está bañado con ese tinte de la fraternidad, de descubrirnos como hermanos. Ya bien lo dice el nombre o el título de la orden, ¿verdad? Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Entonces, ese es como el trabajo, identificarnos como hermanos, y es parte también, yo creo, del carisma. La hermandad, pero hay algo que caracteriza particularmente a esta orden de otras, y es justamente el tema sobre la oración, la manera en la que se va abordando la mistagogía, el intentar también como hablar de una espiritualidad concreta y en el mundo presente, en medio de las circunstancias pues que cada uno vamos viviendo, intentar descubrir a este Dios que nos va acompañando conforme el paso de los días y en nuestras actividades cotidianas, pues. ¿Cómo? Eso me encantó. ¿Cómo se vive en el Carmelo el diálogo con Dios? Aparte de los momentos muy fuertes de oración, yo creo que otro tema central en este tema o en esta vivencia de la espiritualidad carmelitana va a ser el encuentro con Dios en cada una de las personas, ya sea en el servicio apostólico, ya sea en la manera de trato también, ¿verdad? Ya sea en el acompañamiento que vamos ofreciendo de manera espiritual, pero en todo momento como teniendo bien claro que Dios es nuestro referente y es nuestro centro, y desde ahí poder como ir inundando todas nuestras esferas de la vida espiritual. ¿Cómo se da el salto de la contemplación en el Monte Carmelo a Dios, el salto a ese amor y esa cercanía con la Virgen del Carmen? Yo voy a hacer una pausa, regreso con esto y regreso también para hablar sobre el escapulario y para hablar sobre la presencia de la Orden en México. Usted sabe, por ejemplo, que este muy conocido Desierto de los Leones se llama verdaderamente Santo Desierto de Santa Fe y da nombre a toda esa zona, y fue edificado y construido ahí por carmelitas en México. Hablemos pues de la presencia de ellos en nuestro país y claro, de los reformadores Juan de la Cruz y Teresa de Jesús. En efecto, estamos en el Pulso de la Fe, estamos hablando sobre la Orden del Carmen y los carmelitas. Estoy platicando con el padre Rafael Checa y con el padre Guillermo Uribe, ambos frailes y sacerdotes carmelitas descalzos. Pero antes veamos algo más de la actividad apostólica, de lo que hace el Santo Padre, pues apenas acaba de decretar que se celebrará un año dedicado al apóstol San Pablo y que iniciará el próximo año, de 2008 a 2009.
Veamos los detalles y precisamente el momento en el que el Papa Benedicto XVI da a conocer esta noticia. Como al principio, también hoy Cristo necesita apóstoles dispuestos a sacrificarse a sí mismos. Necesita testigos y mártires como San Pablo. Qué actual es hoy su ejemplo. Y precisamente por eso tengo el gozo de anunciar oficialmente que dedicaremos un año jubilar especial al apóstol Pablo desde el 28 de junio de 2008 al 29 de junio de 2009, con motivo del bimilenario de su nacimiento, que los historiadores sitúan entre el 7 y el 10 después de Cristo. La materia es tan amplia, la enseñanza de San Pablo es tan vigorosa, que se aplica con una atención cada vez mayor a la realidad de la Iglesia de hoy. Redescubrir la figura del apóstol de las gentes, profundizando en su rica enseñanza, revivir los inicios de la Iglesia, ofrecer un impulso nuevo a la fe de muchos creyentes, orar y trabajar por la unidad de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. La máquina organizativa del año paulino ya se ha puesto en marcha. Muchas son las iniciativas de naturaleza religiosa, cultural, editorial y peregrinante que están ponderando los organizadores y que, sin embargo, no han presentado todavía un calendario de actuaciones. Es segura el alma ecuménica de la iniciativa, a la sombra de la Basílica de San Pablo, extramuros. Uno de los esfuerzos de la Iglesia en la actualidad es el de buscar ser uno, como Jesús en la última cena. Tanto oró y le pidió al Padre para que todos sean uno. Esta es una de las mayores preocupaciones no solo del Papa, sino de toda la Iglesia católica, decirle a todos los pueblos que son cristianos pero no están unidos en el cuerpo místico de Cristo, que hagan todo lo posible para estar unidos en la fe. De esta forma, el año jubilar ofrecerá la ocasión de descubrir la vitalidad de la enseñanza de San Pablo, que primero fue perseguidor de los cristianos y después un hombre de fe sin dudas ni replanteamientos, peregrino por el mundo hasta el martirio. El apóstol Pablo dice siempre las mismas cosas porque lo que escribió hace 20 siglos sigue presente con toda su fuerza. Sin embargo, cambia su impacto sobre la situación actual. Las vicisitudes humanas cambian continuamente y nuestra tarea es actuar de manera que la fuerza del pensamiento, la fuerza con la que San Pablo presentó la fe al mundo de entonces, siga siendo eficaz y tenga también un impacto sobre el mundo contemporáneo. Esta es nuestra tarea especial. San Pablo es siempre él mismo, no cambia. Pero lo que sí cambia es la aplicación que tenemos que hacer para el mundo contemporáneo. Pues así fue como el Papa dio a conocer este decreto suyo, muy suyo, buena idea, retomar la figura del apóstol de los gentiles de San Pablo, pues a 2000 años de su nacimiento, y entonces dedicar un año al apóstol San Pablo. Continúo platicando con el padre Rafael Checa y con el padre Guillermo Uribe. Padre Rafael, gracias por traernos estas imágenes que mientras usted nos platica, la cámara estará dándose una paseada por algunas pinturas de la Virgen del Carmen. ¿Cómo es que se da el salto de la contemplación a Dios en el Monte Carmelo a contemplar a su madre? Bien, hay una tradición antiquísima que data justamente del profeta Elías, que se tiene como padre espiritual del Carmelo, que tuvo una visión orando él en la montaña del Carmelo en favor de los hebreos que sufrían hambre y que tenían ya 3 años de sequía y por lo mismo no recogían cosechas. Él pedía instantemente al Señor que concediera la lluvia. Entonces, el libro de los Reyes, donde se narra toda la historia del profeta Elías, nos dice que él vio que subía del mar una pequeña nubecilla del tamaño de la huella de un hombre y que subía a las alturas. Es lo que después trajo una gran lluvia sobre Israel y acabó con la sequía de los 3 años. Pero en esa visión han querido ver, por ejemplo, San Jerónimo, que fue el primer traductor a la Biblia latina, la Vulgata, cómo el profeta Elías tuvo ahí una visión de lo que después sería el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Porque así como la nube surgió del mar sin llevarse la sal, así la Virgen surgió de la humanidad
en pecado original, sin el pecado original. Y este es el misterio de la Inmaculada Concepción. De allí viene punto de arranque la devoción del Carmelo, porque el profeta Elías es el padre espiritual, y el padre espiritual del Carmelo tuvo esa visión mariana. Diríamos que es la primera mariofanía, ¿no? Sí. Que él proféticamente descubrió. Antes de la noche de la Natividad en Belén. Claro. Sí, estamos en el año 800 antes de Cristo, que es el profeta Elías, 800, 900, ¿no? Es una gran prefiguración. Prefiguración. Después ya fue la confirmación en Europa, en Knightsford, el condado de Kent de Inglaterra, donde aparece la Virgen dando el escapulario y ofreciendo su apoyo para que los carmelitas pudieran continuar justamente en Europa, extendiéndose como iban extendiéndose rápidamente, y donde tiene lugar justo la entrega del escapulario, que es el símbolo mariano que representa todos los valores cristianos y marianos. Escapulario que tengo en mis manos y que he traído para usted, que hace favor de vernos, de una factura bellísima, porque, bueno, es el manto burdo de tela, como siempre, pero tiene la imagen de la Virgen del Carmen con el Niño Jesús, y aquí el Sagrado Corazón de Jesús en seda. Pues fui objeto yo de este obsequio, pero he traído para compartirlo. ¿Qué decir del escapulario, Padre Memo? Mucho, ¿no? Pero algo. Yo creo que el escapulario, además de ser una prenda espiritual, viene a ser también el recuerdo de la vinculación con las personas pobres, ¿verdad? María, que siempre ha estado al lado de las personas que han sufrido, al lado de las personas que han estado relegadas por la sociedad, y que se quiere quedar presente en medio de un fragmento de tela. Ajá. Entonces es como una promesa de presencia, y una presencia constante, ¿verdad? Pero a quien vista este escapulario, la Virgen le promete grandes gracias. Exactamente. La promesa es de que ella va a estar al pendiente para su salvación. La tradición nos dice que lo sacará del purgatorio a los 8 días, el sábado siguiente a su muerte, si no. Yo ojalá que muera en viernes, por ejemplo, ¿no? Para más rápido. Sí, y yo creo que la salvación viene siendo también de cada día, que nos va acompañando María en esta advocación del Carmen, y que nos va ofreciendo a su propio Hijo, ¿verdad? Día tras día en el sacramento de la Eucaristía, día tras día en su presencia, día tras día, no sé, en tantas maneras en las que lo vamos sintiendo. Mira, hace unas semanas tratamos en este mismo programa el tema de la medalla de San Benito. Sí. Y ha provocado tal interés en nuestro público que hemos recibido muchos correos preguntándonos dónde se encuentran las medallas de San Benito. Y entonces he apreciado que hay allí un cierto como si se le viera a la medalla de San Benito como una especie de amuleto. Amuleto mágico. Si hay algo ahí de fetiche, me di cuenta, ¿no? Y pienso que con el escapulario podría suceder exactamente igual. Yo creo que me pongo este pedacito de tela y ya me salvé, automáticamente, ¿no? Yo creo que no funciona así. No es como las artes mágicas, ¿verdad? Es más bien el recuerdo de un compromiso que nos está vinculando con el Señor cada día. Y entonces este recuerdo obviamente implica mi intento de conversión cotidiana, y la conversión que se da en los estratos de la familia de cada día, ¿no? Del trabajo cotidiano, del apostolado cotidiano. Creo que ahí es donde vamos dándole también ese sentido. El escapulario nos recuerda la presencia de María, pero por sí mismo no nos va a dar la salvación. Se necesita la actitud de vida. La actitud de vida, y que vamos a tenerla que ir poniendo nosotros. Nos da la gracia para estar recordando que Dios está presente en nuestra historia. Y en ese sentido, como bien decían hace rato, el Carmelo es profético. Tenemos que hablar de una experiencia de Dios aquí en nuestra vida. De todos modos, Padre Memo, este es el escapulario. Al sábado siguiente de nuestra muerte, estemos donde estemos, ¿sí? Exactamente. La Virgen del Carmen nos va a llevar. Y esperemos que sea antes, que nos espere hasta el sábado. Pero bueno.
Padre Rafael, verdaderamente la Virgen se le apareció a San Simón Stock y así como la imagen que hemos traído, ¿le entregó así el escapulario? Es decir, esto es para materializar de alguna forma el hecho, ¿no? Pero en la realidad lo que tenemos presente es lo que se llama una aparición. Eso. Y quisiera yo señalar, para claridad de todos, que las apariciones no son siempre auténticas, porque evidentemente los avances de la psicología han descubierto cómo muchas veces algo que se llama aparición no es más que una alucinación de alguna persona enferma que efectivamente dice haber visto o haber oído o haber estado, y la realidad no es así. Ahora, el hecho de que haya algunas apariciones falsas no significa que no hay ninguna aparición auténtica. Las ha habido. De hecho, por ejemplo, ya hacías alusión a San Pablo, de quien estamos celebrando ya los 2000 años, y a San Pablo se le apareció Cristo de alguna manera en el camino de Damasco. Y esa es una aparición de alguna manera verificada por la Sagrada Escritura, ¿no? Y apariciones Y así, marianas consideradas como probables: Lourdes, Fátima, Guadalupe. Sí, evidente. Y alguna otra más, hay algunas más, pero muchísimas no han sido aprobadas por la Iglesia precisamente porque la Iglesia trata de indicar claramente que no forman parte de la revelación divina. Son las que se llaman revelaciones particulares, y de esas no se hace responsable la Iglesia más que de lo que humanamente puede acreditarse. Evidentemente que es un poco temeroso el que sin más nos lancemos a negar, por ejemplo, los que estuvieron alguna vez combatiendo a las apariciones de Guadalupe, pues es que hay muchísimos motivos históricos rígidos y estrictos que nos hablan, junto con la tradición de siglos, de que allí hay algo sobrenatural. Aquí hay algunas fotografías de pinturas de la Virgen del Carmen. La cámara nos va a dar una muy buena toma, no solamente es una, son varias que yo enseguida mostraré. Y en esta pintura en particular vemos a unas pobrecitas almas en el purgatorio, y arriba de ellas está la Virgen del Carmen. ¿Por qué, Padre Memo? ¿Por qué en tanta iconografía está la Virgen y almas en el purgatorio? Aquí está. Las almas, ella con su manto, San José, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Claro. Y yo creo que se debe a una cosa. La Virgen María siempre ha estado muy cerca, como decía hace rato, de aquellos que han sufrido. Y muchas veces tenemos la imagen nosotros de que terminando nuestra vida temporal vamos a llegar a pagar unas penas o vamos a llegar a pagar nuestras culpas, ¿verdad? Y bueno, aún ahí María sigue al pendiente de nosotros y nos está rescatando. Nos está diciendo que no hay por qué temer. Es necesario encontrarnos con Dios y es importante saber que en la confianza también vamos creciendo. Tradicionalmente a la Virgen del Carmen se le atribuye que ella es la que va sacando a las almas del purgatorio. Mira, ahí va a salir una para arriba, la otra agarrándose del escapulario. Aquí están otras pobrecitas, y Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los grandes reformadores. Voy a buscar otra imagen por aquí que tenemos. Aquí está otra, la Virgen del Carmen. Aquí está. Abajo el profeta Elías, ¿no? Como nos hablaba el padre Rafael Checa, y aquí el Monte Carmelo. ¿Cómo llegaron a México, padre Rafael? ¿Es cierto que el primer provincial para México fue San Juan de la Cruz? Fue designado el primer provincial, efectivamente. A México llegamos los carmelitas en el 1585. Posteriormente a otros que nos adelantaron, por ejemplo, los franciscanos, los mercedarios, los jesuitas se adelantaron un poco a la llegada a México. Nosotros llegamos al 1585 para misionar el norte de México y lo que hoy es el sur de los Estados Unidos. Pero
Desgraciadamente sucedió que en el capítulo de la Reforma, prefiero llamar los carmelitas de la Reforma que los calzados o descalzos, porque eso no les gusta a la otra rama. Entonces, o los reformados. porque ellos no tienen la culpa de que se hayan quedado con zapatos y nosotros con descalzos. La descalcez en esa época era el signo de una reforma, de la adopción de una vida más austera. Actualmente ya no tiene ese significado, porque ahorita las sandalias las usan las muchachas en las playas, ¿verdad? Ajá. Ya no es el significado de austeridad que tuvo en el siglo XVI. Tal vez podríamos decir mejor los carmelitas de la OCD, distinguidos de los carmelitas OC, ¿no? OCD Esa es la única. los descalzos, OC Descalzos. son Exacto. los calzados, pues. Exacto. Hago Entonces una llegamos pausa, en padre. 1585. Hago una pausa para dejar esto también así en ascuas, ¿no? Llegaron los carmelitas en 1585 y llenaron el México virreinal de conventos y de monasterios en dos ramas, los frailes y las monjas, ambos contemplativos, ellas de clausura, y fundaron conventos en ese México colonial del que todavía se da cuenta cuando en San Ángel vemos el Carmelo de San Ángel, la iglesia de la Sabatina en la colonia Condesa, o San Joaquín, que le da nombre a esa zona de San Joaquín ahí en Tacuba. Hago una pausa y regreso para conocer más de la presencia carmelitana en México. Y sigo platicando sobre la hermosura del Carmelo. Es uno de los títulos que tiene la Virgen del Carmen, hermosura del Carmelo, referente, claro, a ese monte Carmelo en Palestina. Sigo platicando con Fray Rafael Checa y con Fray Guillermo Uribe sobre este tema. Padre Rafael, llegaron los carmelitas a México hacia finales del siglo XVI y, ¿qué diríamos? Tuvieron una gran acogida, ¿no? Vamos, fue la llegada exitosa, pues pusieron conventos por todo el México virreinal. Sí, naturalmente que eso se llevó un tiempo, ¿no? Pero tal vez valga la pena recordar que el primer lugar en donde ellos estuvieron es en lo que hoy es el Carmen del Centro Histórico. Ahí en la calle del Carmen se les dio lo que llamaban entonces una doctrina de nuestros indígenas, para ayudarles en sus necesidades e impartirles la fe cristiana. Después ya fueron construyendo en distintas poblaciones, generalmente estados de la República, hasta los tiempos de hoy. El último templo, digamos, en México, pues es el de la Sabatina, porque actualmente estamos más bien yendo a centros de atención espiritual, dando a las gentes el servicio de orientación espiritual, orientación psicológica y cursos de formación. El desierto de los Leones, mejor llamado Santo Desierto de Santa Fe, como que es un lugar que cautiva, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo construyeron y luego lo abandonaron? Resultó de que después de su construcción comenzó a crecer un poco la ciudad y comenzó también a haber muchísima participación de toda la corte virreinal en el convento. Y esto comenzó también a interferir con la vivencia de la comunidad, porque ciertamente los desiertos para nosotros son espacios privilegiados de oración y de silencio. Al momento en que comienza a haber muchísimos visitantes, pues el tiempo de oración comienza a reducirse porque también hay que acogerlos, atenderlos. Pero también ocurrió otra cosa. Estamos en medio de un bosque muy húmedo, que en aquel tiempo
decía o dice la historia que los frailes solamente podían vivir un año debido a la humedad tan alta que había y al frío. Después o salían muy enfermos o el que se animaba a quedarse terminaba prácticamente muriendo, ¿verdad? Entonces se hizo un cambio y dejamos el desierto de Santa Fe para irnos a Tenancingo, a todo lo que son las montañas del Niscongo, ¿sí? Ahora lo conocemos como el Santo Desierto de Tenancingo y llegamos al Santo Desierto de Tenancingo en 1801. En el Estado de México. En el Estado de México, sí. Esta exacto. revista que tengo en mis manos la editan los carmelitas, se llama Horizontes. Se la presento porque si acaso usted quiere profundizar en este tema de la espiritualidad y del Carmelo, es una revista que se encuentra fácilmente en todas las tiendas departamentales, pues en todas, ¿no, padre? Sí. Y es trimestral, se llama Horizontes de Espiritualidad y Valores. Se publica cada 3 meses. También en Este las es el librerías, número pasado. las ¿Mande? librerías. También librerías, padre Rafael. Y este es el número nuevo, mire, quito esta y pongo esta, que trae en la portada a 2 ancianitos de 90 y tantos años de edad que se casaron, ¿no? Porque este número está dedicado al amor. Va ahora en el número 17. El director de esta revista es el padre Rafael Checa. Nomás lo tengo aquí sentado junto a mí. Y usted cada que encuentre la revista Horizontes puede conocer más de lo que es la mística, la oración, la contemplación y la espiritualidad. Padre Rafael, díganos una palabra sobre San Juan de la Cruz y otra sobre Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Bien, pues nosotros sabemos cómo el siglo XVI sufrió anticipadamente, incluso siglos antes, sufrió como todas las órdenes religiosas, una baja en su fervor, en su autenticidad de vida, y entonces se imponían lo que se llamó entonces las reformas. No solamente fue la Orden del Carmen la que tuvo una reforma, sino varias de las distintas órdenes que existían, los franciscanos, los dominicos, todos los de las órdenes antiguas, sufrieron este momento crítico y lo resolvieron buscando caminos, digamos, de mayor austeridad, de más exigencia, de más entrega, y así es como surgieron las reformas. Entre ellas viene la reforma de Santa Teresa de Jesús, que es definitiva y se la cataloga como una de las reformas del siglo XVI que ayudaron de alguna manera a esa reforma de la Iglesia que después se intentó a través del concilio, ¿cómo se llama este concilio? Trento. El concilio de Trento, ¿no? Encabezaron este movimiento de animación espiritual, por una parte Santa Teresa, a quien se agregó muy pronto San Juan de la Cruz, que era entonces un joven sacerdote recién ordenado como el padre Memo, y que conoce Santa Teresa, pero de grande profundidad espiritual y mucha sabiduría. O sea, algo como lo que deseó siempre Santa Teresa para quienes fuimos sus hijos, sabiduría y santidad, ¿no? 2 cosas que ella exigía precisamente para poder realizar pues lo que ellos quisieron hacer en el Carmelo. Un tipo de vida cristiana, evidentemente, con un acento particularmente contemplativo que no quería decir, hubo un equívoco en la interpretación, exclusivamente observancia regular, que por eso fue por lo que los detuvieron a los carmelitas en México de ser los misioneros de esa parte norte de nuestro país y el sur de los Estados Unidos, que era también nuestro país en ese entonces. El hecho de que no se podía llevar la observancia regular, con las exigencias que podían tenerse y que estaban dentro de la regla, porque ellos quisieron volver a la regla antigua, pero con un nuevo tinte que era justamente una contemplación que es fundamentalmente encuentro con Dios. La oración contemplativa es la que va orientada a llevarnos al consorcio con Dios, a la unión con Dios y a la comunión plena.
La doctrina de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz en lo esencial es un camino de oración que nos lleva a Cristo para imitarlo y vivirlo y que finalmente nos lleva a la Santísima Trinidad, que es el Dios que nos ha predicado Jesús. Yo tengo una nota aquí que la quito para poder platicar más con ustedes. Padre Rafael, ¿usted habla con Dios? Pretendo hablar con Dios. Y sí creo que hablo con Dios. ¿Y es una conversación? No una conversación verbal como la que tenemos tú y yo ahorita, sino una conversación a través de la fe, de la esperanza y del amor, que son las virtudes capitales de la vida teologal, en donde se centra la espiritualidad del Carmelo. ¿Y qué dice Dios? Pues nos dice lo importante de nuestra vida, lo que marca lo que es el sentido de la vida del ser humano, ¿no? De la que hoy nos estamos olvidando mucho. Dios dice que Él nos creó, que Él nos salvó del pecado y que Él nos da los medios necesarios para poder realizar de nuevo esta unión y esta comunión con Él. Ese es, digamos, el mensaje de la vida cristiana y el mensaje del Carmelo. Padre Memo, ¿para ti Juan y Teresa son maestros de oración? Yo creo que sí, y no solamente maestros. Además, me parece que para mí son padres también, en el sentido de que van acompañando o me han acompañado en un proceso de crecimiento, en esta relación con Dios. Me parece que por algo son doctores de la Iglesia, ¿no? Y bueno, tienen una doctrina sólida que a mí me encanta porque es altamente afectiva. Y no solamente Santa Teresa, San Juan, sino también muchos de los hermanos nuestros de la orden que han dejado escritos son escritos altamente afectivos. Y por lo menos a mí me ayuda muchísimo eso para entender mi relación con Dios, que no es como de distancia, de lejanía, sino más bien alguien cercano a mí, o lo descubro como un amigo, ¿verdad? Es decir, a partir de Juan y Teresa, tú has sabido o aprendido cómo establecer un diálogo con Dios. Sí, así es. Con el absoluto, como le diría el padre Rafael Checa. Con el absoluto y el totalmente otro. Y que de Teresa, ¿cómo la sintetizas tú? ¿Qué es Teresa a partir de lo que escribe? Por un lado yo veo una mujer profundamente enamorada y marcada por Dios en cuerpo y alma, y por otro lado la veo muy simpática. Leer a Teresa a mí me arranca risas, ¿no? Sí, la verdad es de que leer a Santa Teresa, tener un acercamiento con ella, puede ser pesado porque estamos hablando de un español que no estamos acostumbrados en la actualidad. Sin embargo, cuando hay este sabor por irla leyendo, irla descubriendo, como tú dices, te puedes pasar un momento muy ameno y al mismo tiempo te deja unas palabras de profundidad que te invitan a reflexionar. El hablarte, por ejemplo, en el siglo XVI sobre los afectos, ¿verdad? En la relación con Dios, que no era nada acostumbrado. Era una mujer sumamente arriesgada, una mujer de muchísima visión, de muchísima libertad incluso, como las que necesitaríamos el día de hoy, ¿verdad? De este tipo de mujeres que se animen a hablar también de su experiencia de Dios. Y San Juan de la Cruz, cuando dice, quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, sobre Dios, ¿no? Cesó todo y dejéme, dejando mis cuidados entre las azucenas olvidados. Bueno, este hombre estaba conectado con Dios. ¿A ti qué te dice así la síntesis de San Juan? Yo creo que San Juan de la Cruz viene a estructurar una serie de pensamientos y al mismo tiempo a darle este matiz tierno, ¿verdad? Su misma experiencia de vida lo llevan a descubrir un Dios muy cercano y al mismo tiempo un Dios que también lleva un proceso con las personas y un proceso que va cuidándolo. Es San Juan de la Cruz un enamorado de Dios, pero también tiene la capacidad de enamorar a otros de este mismo amor que él tiene ya y que ha descubierto. Es la parte como de la centralidad de la experiencia, ¿no? Me queda un minuto más. En la pantalla va a aparecer un teléfono para quien quiera información sobre la Orden del Carmen y también quien quiera información sobre cómo aprender a orar. Pues si San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús son considerados en la Iglesia como los grandes maestros de oración, la Orden del Carmen sigue teniendo este carisma en la Iglesia
y enseña a orar. Ahí hay un teléfono en pantalla y allí habrá más información sobre la oración en la Orden del Carmen. Y yo solo le pido al Padre Rafael en medio minuto, Padre, una palabra final. Sí, yo creo que sería una invitación a que ustedes pudieran lograr ampliar estos conocimientos brevísimos que hemos podido dar por la presencia aquí de Roberto, y podrían ampliar muchísimo este conocimiento si se acercan al internet y buscan la Virgen del Carmen o la Orden del Carmelo. Y entonces van a encontrar muchísimas noticias mucho más adelante de lo que nosotros hemos podido dar en este breve momento, que agradecemos. Yo le pido mucho. una palabra más. Parece que la oración se pone de moda, parece que este hombre del siglo XXI está ansioso y buscando a Dios, algunos no saben bien cómo y dónde, pero ¿qué perspectiva le da usted a una orden que tiene este tesoro ante esta ansia de Dios que se despierta otra vez? Pues nosotros hemos pensado que justamente es nuestra hora, porque ya algunos verdaderamente con visión profética habían anunciado que el siglo XXI sería un siglo religioso o no sería el siglo XXI. Y este fue un hombre que no era creyente, Malraux. Después a eso agregó Karl Rahner, un gran teólogo católico, el que el siglo XXI sería un siglo de la mística o no sería el siglo XXI. O sea que el cristiano o va a ser un místico, es decir, alguien que tiene una experiencia de Dios, por mínima que sea, si no, no será un cristiano. Gracias, Padre Rafael Chica. Gracias. Al contrario, a ti y a Gracias, Padre que nos Memo. acompañó y a Te nuestros agradecemos. televidentes. Te agradecemos la invitación. Y gracias a usted por el favor de su atención. Hemos platicado deliciosamente sobre la Orden del Carmen. Con esto llegamos al final. El Papa está de vacaciones, no hay audiencias, no hay bendición. Yo le espero la próxima semana a nombre de mis compañeros, el staff técnico y el equipo de producción en Proyecto 40 en una emisión más del Pulso de la Fe.